Ahí estamos. Y hoy acá es un día espantoso, Jorge, también. Día ¿Sí? frío, frío, helado, Sí, nublado. estoy siguiendo las cosas. Y acá hace 45 grados, o sea, es una locura. No, y te decía antes que se quedaste con micrófono que yo antes digo, siempre me pierdo un poco si estás acá en Argentina o estás allá, porque además tenés tan incorporada la información de todos lados que te escucho y no sé dónde estás, pero ahora, desde que sabemos que te agarró allá la cuarentena por largo tiempo, te vamos a tener allá, ¿no? O sea, sin venir, esperemos que no, pero... Bien, bueno, hola, buenas tardes. Están terminando de conectarse compañeros y compañeras, así que en un minutito arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por conectarse en este feriado a compartir este trabajo de Jorge, Pandemonium, notas sobre el desastre. Tenemos la alegría de que Jorge nuevamente participe de una actividad del Ateneo para tener esta conversación. Así que les comentamos brevemente cómo es el espíritu del funcionamiento que vamos a tener. Los micrófonos están muteados para que pueda haber, digamos, que no haya interferencia ante la intervención de los expositores. Y les pedimos que vayan dejando sus comentarios, preguntas, intervenciones en el chat del Zoom y también en los chats de YouTube y de Facebook, donde también se está transmitiendo la actividad. Y a partir de eso nosotros vamos transmitiendo las preguntas a Jorge y a Florencia. Así que, bueno, les agradecemos nuevamente que estén participando de este espacio desde de diferentes lugares. Nos acompañan Florencia Saintud, es diputada provincial y actualmente titular del Consejo Universitario de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, digamos, con ella hemos transitado todo este camino de construcción del Ateneo y en la continuidad de las conversaciones ciudadanas que allá por el 2017 comenzó el Ateneo, que ya también lo tuvo a Jorge en su momento en una conversación con Horacio González. Hoy nos encontramos para conversar en este contexto tan diferente, pero bueno, que continúan con las mismas discusiones en gran medida. Y bueno, también, por supuesto, contamos con la presencia de Jorge Alemán, el compañero autor del libro, bueno, prestigioso investigador, ensayista, que desde Madrid a las 10 de la noche de Madrid y con 45 grados está conectado. Así que, bueno, si les parece, ya estamos en condiciones de comenzar. Florencia, te pido que comiences con algunas palabras. Bueno, acá se escucha bien, ahí sí. Perfecto. Bueno, primero, gracias Jorge por siempre tu disposición a conversar, a abrir. Cuando hemos conversado, cuando te hemos invitado a la universidad para hablar en espacios más... más académicos, con cuestiones más específicas, y cuando te invitamos también en el fragor de la lucha a conversar con compañeros de diferentes lugares, diferentes posiciones también, ¿no? Entonces eso me parece un compromiso intelectual invalorable para nosotros. Bueno, gracias Pablo, compañeros, compañeras, estamos en un tiempo tan complejo, tan difícil, que encontrarnos, estar juntos, aunque sea de estas maneras, nos da mucha alegría, la verdad, ¿no? Alegría y algo de lo cual quiero hablar también hoy un poquito con el libro de Jorge, que es con algo del orden de la esperanza. Yo tomé, bueno, hemos leído el libro, lo leímos juntos con Pablo en estos últimos días, en estas últimas semanas, y lo leímos con mucho, debatiendo mucho, pensando, dándoles vueltas. Posiblemente algunos de ustedes ya lo leyeron. Es un libro que la verdad es que yo lo bajé, lo imprimí, pero que ya está en las librerías, así que también, digo, esperemos que en algún momento podamos ir a buscarlo a la librería, pero si no, que los traigan, porque es un libro sumamente conmovedor para la lectura, que convoca la lectura para tratar de entender y de hacer en este tiempo. El libro Pandemonium, que empieza con un poema
quiero señalar esto, es más, si después tenemos tiempo, tampoco la vamos a hacer eterna, infinita, vamos a hacerle algunas preguntas a Jorge, Jorge, digamos, va a tomar la palabra obviamente cuando se le cante, cuando le parezca, pero si ojalá tengamos algún momento para leer también el poema, porque la verdad es que es profundo, tiene esa riqueza enorme de Jorge, de su pensamiento, y porque para mí tiene, no sé cómo será técnicamente decirlo, nosotros hacemos una lectura del libro, decíamos con Pablo, no somos psicoanalistas, no tenemos, digamos, no venimos de la sociología, hemos entrado al campo incluso al campo académico desde la comunicación, que es un área bastante bastarda dentro de las ciencias sociales, pero esta idea de empezar con un poema marca todo el libro, porque yo creo que todo lo que se dice ahí está marcado también por algo que se abre, por algo que no es total, que no es cerrado, y que me parece que tiene que ver con lo que Jorge trata de decirnos acá, o lo que por lo menos nosotros empezamos a entender. Jorge es un libro también como Jorge, que habla desde el sur, aunque Jorge habla del mundo, ¿no? Y cuando habla de las derechas, habla de las derechas en el mundo, y cuando habla de la posibilidad de la política, habla de la posibilidad de la política en el mundo, y piensa en China y en lugar de China, pero habla desde el sur, ¿no? O sea, desde el sur claramente y no es que habla desde el sur para cerrarse en el sur, me parece que este es también un gran desafío para el pensamiento y para la acción siempre nuestro, ¿no? Que o nos comemos que la única manera de hablar es de la perspectiva etnocéntrica de aquellos que siempre nos han explotado y dominado, o pensamos que hablar desde nosotros es hablar solamente de este pedacito que nos toca recorrer cuando nos levantamos a la mañana, ¿no? Y entonces, digamos, yo creo que ahí en ese punto, digamos, como pensar una totalidad, pero pensarla desde una posición. Y cuando digo el sur, no es solamente, digamos, en términos geopolíticos, en términos, digamos, afectivos, sino en términos, el sur también pensando, Jorge, ustedes saben todos que siempre ha defendido lo que nosotros llamamos los gobiernos populares en nuestra región, ¿no? Y que ha defendido o los populistas, los gobiernos populistas, los populistas de izquierda, dirán algunos, pero que siempre los ha defendido, ha ido a la trinchera a defenderlos, ¿no? En España, en este momento, a mí no me parece nada casual que este libro lo hayan presentado dos vicepresidentes, ¿no? En España, y nuestro ex vicepresidente Amado hace muy poquitito, ¿no? Y que además, por lo que comentó, además estaba lo había convocado muchísimo este libro a la lectura, ¿no? Entonces, bueno, y esto tiene que ver porque justamente también ser del sur no es solamente, digamos, no es ni un preciosismo, ni es una cuestión que uno anota desde el lugar geográfico donde nació, sino que tiene que ver con hacerse cargo de ese lugar. Jorge habla en este libro de la catástrofe sanitaria global. El libro tiene este nombre, Pandemonium, ¿no? O sea, es el libro, nos habla de algo que nosotros sentimos por lo menos una vez al día y podemos ver una vez al día durante estos meses, ¿no? El infierno, el lugar de todos los males, el lugar de todos los demonios reunidos, digamos, ¿no? Por el lugar donde lo entremos, que pensemos qué es lo que estamos viviendo, incluso acá puedo, digo, con todo, me arriesgo a todos los errores, pero esta idea de lo siniestro, ¿no? Que como él la explica muy bien, yo solamente digo, pero para acá y seguramente hay psicoanalistas, entonces puede ser, bueno, ahí lo estoy justo viendo a Flavio Pérez, un compañero, un psicoanalista acá muy querido por nosotros, profesor de la Facultad de Psicología y de nuestra facultad, pero esta idea de lo siniestro que yo le podemos decir esto, que todos sabíamos que iba a ocurrir, siempre hemos dicho que esto iba a ocurrir, o algo muy parecido a esto, con otros nombres, ¿no? Y que sin embargo nos provoca extrañeza, algo que es muy conocido,
muy propio, sabemos que en el mundo y las formas de depredación, las formas de explotación, las formas de interconexión vertiginosa y desbocada del mundo en el que vivimos, venimos anunciando algo de esto permanentemente. Y sin embargo, cuando ocurre, no sé, es extraño. Bueno, a mí me pasa cada vez que por alguna razón tengo que ir, moverme en la ciudad en estos meses, que son muy poquitas, pero digamos, pues, esa sensación de una ciudad que no es la nuestra, de un mundo que no, y a la vez que tan lo es, ¿no? Digo, hay algo entre, bueno, siniestro, lo siniestro, es algo siniestro, ¿no? Y sin embargo, de todo esto habla el libro y yo tomé nota de algunas cuestiones muy particulares, pero sin embargo, incluso aunque Jorge dice que no se va a parar ni en el optimismo de la voluntad, ni en el pesimismo de la razón, y da cuenta de todo lo siniestro y va dando cuenta por diferentes lugares de todas las imposibilidades o de las dificultades, más que de las imposibilidades de la esperanza. No es posible, Jorge, yo no sé, pero yo creo que a veces puede ser hasta más allá de vos. Es un libro esperanzador, o tal vez porque lo leemos desde acá, en este momento tan difícil, pero lo leemos desde este lugar del mundo. O tal vez porque, bueno, porque Jorge, por muchos de los lugares donde habla, lo podríamos construir en otros lugares, pero bueno, el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Es parte de una realidad que no es total, que no está cerrada. Y entonces eso, desde mi lectura no psicoanalítica, siempre es esperanzador. Hay algo que está por hacerse, por hablarse, por abrirse, por desearse, digamos, hay algo que no está dicho. A pesar de que, y ahí digo, quiero señalar algunos puntos, a pesar de que toda, digamos, bueno, esta idea del capitalismo como discurso que él viene trabajando hace tanto tiempo, de la subjetividad construida por el capitalismo, este capitalismo devorador, aunque se anuncie su crisis, podríamos pensar, y tenemos muchos elementos históricos para pensar, que no ha terminado, que se reaviva, ¿no? O sea, que es como que se reaviva como un fuego con estas crisis, y entonces va a salir no solamente fortalecido, sino que puede salir más salvaje que nunca luego de esta crisis, ¿no? Pero a pesar de todo esto, y digamos, yo sostengo esta idea de la esperanza, ¿no? Y él va diciendo, bueno, va diciendo algunas cuestiones a lo largo de diferentes capítulos, son, no sé, como para no sonar muy banal, pero me sale decir, son una delicia leer esos capítulos, porque tienen, bueno, digo, Jorge no puede levantar a la mañana y debe hacer alguna enunciación, debe pensar en no sé, las tostadas profundamente, pero a la vez también con algo que es tan vital, ¿no es cierto? Que es que uno lee de manera con tantas ganas, ¿no? O sea, como convoca, va capítulo a capítulo, y los capítulos van tomando diferentes aspectos de esto, ¿no? Él habla, por ejemplo, del declive de la autoridad simbólica en este momento del mundo. Entonces dice, bueno, hoy no hay grandes, yo digo que él dice, ¿no? Pero dice, no hay grandes hombres, nombres en política, ¿no? O sea, en grandes líderes políticos, salvo en la Argentina, podemos decir, ¿no? Pero no, en algunos otros lados, pero en líneas generales, ¿no? El declive de los proyectos políticos, todos sabemos o podemos pensar así no, o no, digamos, podemos pensar en cuánto vamos a volver a la normalidad y ahí empieza qué tipo de normalidad teníamos, si es que vamos a aceptar vivir en ese tipo de normalidad, pero como un deseo, ¿no? Esto que nos debe haber pasado a todos, los primeros días aparecía esto de, bueno, cuando salgamos de acá, ahora ha sido mucho tiempo, ¿no? Pero decíamos, el mundo puede ser mejor, ¿no? Debería ser mejor, ¿no? Como un deseo muy genuino, pero con la dificultad enorme para ver por dónde sería mejor. Entonces dice, bueno, hay un declive de la autoridad simbólica, de los grandes proyectos, de los grandes líderes, de incluso la mirada sobre el Estado. Hay junto a este declive, que bueno, a mí me gustaría, Jorge, en algún momento que en esto de los declives hablemos de lo que está pasando en la Argentina, cómo se da, cómo ves ese declive, porque nosotros vemos con tanta vitalidad también, digamos, esta idea bueno, de un gobierno nuevo, digo, es muy difícil pensar en el declive de los grandes líderes con Cristina, ¿no? En este país, ¿no? Pero bueno, pero claramente, digamos, como
como para verlo. Y él sigue hablando, él dice, bueno, también lo que está sucediendo con las derechas, este es otro capítulo que es también aterrador, porque dice las derechas, Jorge aclara que él no habla de populismos de derechas, porque para nosotros siempre eso no es tan complicado, porque nosotros siempre hemos elegido hablar de gobiernos populares, ¿no? Pero, y después tomamos el populismo de derecha, pero no es que estamos tan apegados para hablar de nuestros proyectos a las categorías académicas. Cuando empezamos a leer a Laclau fue fascinante porque teníamos, digamos, también elementos como para poder pensar y pensar profundamente algunas cuestiones, pero bueno, él dice, no son lo mismo los populismos de derecha o los populismos de izquierda, digamos, no podemos hablar de populismos de derecha por muchas razones, digamos, por muchas razones, incluso porque los populismos de derecha no van a respetar las diferencias, pero también por una razón política, ¿no? Entonces dice, bueno, pero las derechas van surgiendo, son el plan, a mí esto me impactó mucho, Jorge, el plan B del neoliberalismo, estas ultraderechas, ¿no? Estos populismos de derechas. Unas derechas que no tienen conexión con la verdad, que no tienen ningún límite ético, ¿no? A diferencia de lo que pueden tener los proyectos políticos de izquierda o los populismos, digamos, nuestros, que no tiene, pareciera, bueno, lo que vimos ayer en Argentina, ¿no? O sea, que Jorge seguramente lo vio porque está conectadísimo hasta con qué clima hay en la Argentina, pero digo, me parece que esto, digamos, y esta cuestión de que sea en el plan B del neoliberalismo hace que sea también todavía más difícil pensar cuál es la salida, porque el plan B, ¿no? Nosotros muchas veces nos sentimos acorralados y ellos tienen, digamos, y aparece hasta esta cuestión del plan B. La idea de la guerra, él dice cómo la metáfora de la guerra es una metáfora antipolítica para pensar lo que está pasando, que obtura la política, ¿no? O sea, y él se pregunta en ese capítulo, yo voy a tomar algunas cuestiones más, porque él, digo, pero él se pregunta en ese capítulo, dice, ¿quiénes van a pagar los costos de esta guerra? Que es algo, Jorge, que a mí siempre me, me- me, me conmovió de tu planteo, ¿no? O sea, incluso con ciertas discusiones con la izquierda, bueno, digámoslo, ¿no? Esa es una dimensión a cuidar, a pensar, a cuidar, no es que no hay costos y los costos en las guerras los pagan los más humildes, los más vulnerables, los más olvidados. ¿Quién va a pagar los costos de esta guerra? Y después, bueno, Jorge, en eso, por eso yo señalo esto de la esperanza, porque en ningún momento hay una renuncia, más bien todo lo contrario, a seguir pensando, a seguir construyendo un proyecto de emancipación. Y entonces él plantea ahí, digo, cuestiones que Jorge también, bueno, las vamos a ir retomando, no tenés por qué recordarlas ni nada, y seguramente van a aparecer en las preguntas, pero por ejemplo él habla de la necesidad de abrir la articulación con algunos otros sectores. Yo creo que es una de las cosas que más te van a seguir preguntando, porque es disruptivo en nuestro pensamiento abrir, por ejemplo, dice a las religiones del libro sagrado, a las religiones, ¿no? Él dice siendo no religioso, no sé cómo lo definís, pero no, bueno, a las religiones, y abrir, y esto es lo que dice, haciendo la salvedad de que sean democráticas, de que hayan sido juzgadas, de que hayan pasado, ¿no? por la prueba de la memoria, la verdad y la justicia, pero a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y yo creo que en Argentina y para el peronismo ninguno de los dos, obviamente, ni para el nacionalismo peronista, y para el peronismo en particular, tampoco con lo religioso son novedades absolutas, pero sí siempre fueron relaciones muy, muy complejas, y es una novedad absoluta que se plantee en este momento esa articulación para mí, ¿no? O sea, es algo, porque esto tiene el pensamiento de Jorge siempre, por eso yo lo dejo de lado, porque acá hay muchas personas que lo vienen leyendo hace mucho y estudiando y pensando, pero debe haber otras que han empezado, que tal vez lean este libro por primera vez, porque estamos hasta desesperados por leer algo con respecto a qué es lo que está pasando. El pensamiento de Jorge siempre es un pensamiento que asume riesgos, ¿no? O sea, que asume riesgos, que no es un pensamiento que está
en los lugares más cómodos, ¿no? Entonces yo creo que vos que tenés argumentos y se puede discutir mucho, pero que también asumís el riesgo de convocar a que la cosa, digamos, que hay que estar, es tan tremendo el panorama que no podemos seguir funcionando de las mismas maneras, ¿no? O sea, sin que esto implique pensar que estamos empezando de cero, ¿no? Y entonces ahí hay una convocatoria a debatir, ¿no? Debates sobre la igualdad en uno de los capítulos. Esto está, bueno, los proyectos emancipatorios tienen que volver a debatir y a pensar la igualdad. Ahí, obviamente esto, bueno, Jorge dice, hemos pensado la igualdad como homogeneidad, la igualdad reduciendo las singularidades o perdiendo de vista las singularidades, tenemos que pensar nuevamente la igualdad. Y tenemos que pensar la igualdad vos hablás, Jorge, habla de un concepto que es la soledad, dos puntos común, la soledad común, que ojalá, que ya venías, porque yo digamos, estaba eso, pero me gustaría también si tenemos un poquito de lugar por donde quieras empezar y si también profundizar sobre esta idea de la soledad común. Pero dice una igualdad que contemple la singularidad. Yo me acuerdo cuando escribiste en contra de la idea del crimen perfecto, ¿no? Cuando empezamos a leer y a escucharte, bueno, era toda la descripción de todo lo que era el neoliberalismo, lo que armaba el capitalismo como discurso, la construcción de una subjetividad en la cual todo parecía estar anudado, todo, hasta el punto de construir, no sé, sujetos de odio que son capaces de lastimarse a sí mismos con tal de lastimar con tal de ir contra, como decís en esta semana en una nota de página 12, con tal de ir contra esa mujer, que es mucho más que una mujer, ¿no? En términos de Walsh, ¿no? El capitalismo es capaz de construir, ¿no? El neoliberalismo, todo tan cerrado y sin embargo no es un crimen perfecto, decías vos. ¿Y por qué no es un crimen perfecto? Porque hay algo que no puede capturar, ¿no? Esa singularidad que hace, yo lo digo acá a mí lo repito como muchas veces lo he escuchado decir a Jorge porque me parece bellísimo además como lo dice, y no lo digo profundamente bella, en el sentido más radical de la belleza. Él dice, los humanos, les humanes, diríamos ahora, ¿cómo diríamos? ¿No? Pero el ser humano tiene eso que lo hace que nadie puede morir por él, ¿no? Por ella, nadie puede morir por nosotros, nadie puede desear por nosotros, que es, y a la vez todos compartimos una lengua, no podemos, llegamos y nos está esperando una lengua, ¿no? Entonces, digamos, esta cuestión de una igualdad donde esté esa singularidad, donde esté claramente esa incapacidad de poder morir por el otro, ¿no? Eso que nos hace humanos, pero que a la vez pueda estar la lengua, ¿no? Y bueno, vos ahí trabajás esto de una igualdad sin las equivalencias. A mí pienso, ¿no? Pero pienso que qué difícil, porque suena pienso que es difícil para un proyecto político pensarlo, sobre todo porque venimos de una experiencia, estamos atravesando un mundo donde incluso movimientos que han levantado de manera tan fuerte la lucha por la identidad, incluso uno podría decir, tal vez pasándome digamos, sin respeto por el psicoanálisis, por la singularidad, incluso por la singularidad, digamos, cómo han sido cooptados por el neoliberalismo también, ¿no? O sea, entonces, a ver, te lo digo en estos términos, vos tenés una parte del feminismo que yo creo, y en la Argentina, pero en España, forma parte de, hay en ciertos feminismos las propuestas más tal vez más revolucionarias que hemos escuchado y sentido y militado durante muchísimo tiempo, pero también como gran parte del feminismo ha sido
absolutamente cooptado por el neoliberalismo, ¿no? O sea, lo vimos cuando discutimos, bueno, el año pasado, cuando discutíamos la legalización, cómo nos encontrábamos en dos plazas, digo, por ejemplo, con sectores del PRO, ¿no? Que podían militar tan fácil, o sea, entonces, digo, lo mismo con los movimientos por la diversidad, como qué complejo para un proyecto emancipador, un proyecto que pelee por la soberanía, anudar no sé si es poder pensar, poder hacerse cargo de un nuevo debate, de una nueva construcción de la igualdad en los términos que decís, pero a la vez, sin eso pareciera imposible, ¿no? Pareciera que es imposible. Entonces, bueno, Jorge, yo tengo, si querés vamos a ir viendo por preguntas, por lugares. Yo solamente quería, digo, quiero como cerrar esto diciéndote que la verdad es que nosotros, vos lo sabés, se te debe pasar, digamos, porque hay un punto donde yo supongo que no debes, que no, esta afirmación de ser siempre un exiliado debe ser un disparate, ¿no? Tal vez, porque uno no es siempre una cosa, y menos mal que no se es una, pero que la condición de exilio ha tenido que ver con esto de poder hablar en diferentes mundos, y siempre estás, y digo todo esto porque creo que tu militancia también en España tiene mucho que ver con la militancia en Argentina, y este momento tan particular que estamos pasando en los dos lugares, que increíblemente en este mundo tan sórdido, en este mundo tan tremendo, ¿no? Increíblemente, y en momentos en que la estamos pasando tan mal, tenemos esperanza de que lo que va a venir, no porque sí, que va a ser muy difícil, yo creo que va a ser tremendamente difícil, pero pienso en Argentina como en España también. Hay uno, no por jóvenes, no lo digo, pero sí tenemos a cargo también de la conducción del país a compañeros y compañeras muy jóvenes también, pero muy jóvenes, y digo no solamente por jóvenes, sino en el caso de la Argentina, que se han formado al calor de la convocatoria del kirchnerismo, tomando las mejores tradiciones, pienso en Axel en la provincia, en Máximo, también en España, ¿no? Generaciones que estuvieron a cargo de dar vuelta a la situación en un momento en que parecía que nunca más iba a dar vuelta. Entonces eso hay como, yo no creo en eso, la fuerza vital porque sí, pero hay algo de eso que nos hace pensar que puede salir todo muy mal, es muy probable, todas las condiciones, tenemos a Evo en la Argentina, o sea, cuando, no sé, el año pasado no pensábamos que era posible que esto sucediera. Digo, era posible, pero no, era como con lo siniestro, ¿no? O sea, y te puede salir todo muy mal, pero sin embargo hay algo que también puede indicar, no sé si racionalmente, de que, o hay como una, por ejemplo, nosotros vemos a la derecha moverse y movilizarse, como está pasando en el mundo, pero en este contexto de cuarentena, como pasó ayer en Argentina, no ha sido una movilización infernal, importante, nada, pero salen a la calle y nosotros sentimos, no, nosotros no pudimos salir a la calle en este momento, y no salimos, y entendemos, y ahora, no es que hemos perdido capacidad de movilización, no se ha perdido capacidad de movilización en la Argentina. La novedad es que la derecha se moviliza, está bien, pero en Argentina es más bien se ha acrecentado la capacidad de movilización en estos años. Entonces ahí hay algo que no puede ser menor. Bueno, por ahí, Jorge, no sé si querés tomar alguna cosa, si querés que te hagamos como preguntas más específicas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Florencia y a Pablo esto. La lectura de Florencia ha sido brillante, ha sido una lectura en la que he sentido palpitar, vamos a decir, todas las variantes que están en juego en el libro. Me ha sorprendido mucho cómo lo ha podido captar, ¿no? Es verdad, el poema, por ejemplo, muy pocas personas lo mencionan y Florencia lo ha hecho, cifra para mí lo que después va a desencadenar el texto. El poema es como un anticipo de lo que es mi Pandemonium. Y es verdad que mi Pandemonium tiene mucho que ver con el sur, no el sur tal vez estrictamente en un sentido geográfico, sino en un sentido de un exterior, de un exterior constitutivo desde el cual leo
a las tradiciones europeas, que no las dejo de leer, pero no me identifico con ellas al modo en que se identifican, digamos, los intelectuales propiamente europeos. Siempre las leo en diagonal. El sur hace que yo lea en diagonal a los autores europeos. No es que diga, no, bueno, yo soy nacional y popular y leo a Jauretche y no leo a Haider, o leo a Scalabrini y Ortiz y no leo a Lacan. No, no es esa idea. Me interesan, las huellas eurocéntricas están en todas partes, tanto en los europeos como en los latinoamericanos, y es una tarea, digamos, del sur, tratar de ver si uno puede atravesar esas huellas eurocéntricas. Así que me parece muy apropiado darle a este término ese lugar epistémico que le has dado. Y yo precisamente no quise leer ninguno de los libros sobre la pandemia mientras escribía esto en el tiempo en que no se podía salir a la calle, para no encerrar el libro en ya categorías previas, ¿no? Porque me habían llegado, pues mis amigos inevitablemente me envían notas de otros autores muy contemporáneos, de mucho éxito, y yo observaba que ellos habían inscrito ya a lo que estaba sucediendo en sus categorías previas, y yo creo que valía la pena un poco asomarse, como has dicho en un momento de tu intervención, asomarse a algo que uno no sabe muy bien ni para dónde va a ir, ni con qué categorías lo debe pensar, ni cómo es que lo puede estabilizar, digamos, ¿no? O sea, he preferido incluso desestabilizarme a mí mismo, ¿no? Y no ir rápidamente a mis categorías anteriores. Así que crujen muchos de los conceptos que antes estaban en juego. Hay varios temas aquí que han surgido. En primer lugar, yo siempre tengo una expectativa especial con Argentina. En general, el centro considera a los países periféricos como países que no pueden dar mucho de sí con respecto a lo que históricamente se refiere a las construcciones democráticas o a las construcciones políticas. Dada la tarea que hizo Argentina, con la memoria histórica, con los derechos humanos, que me parece incomparable, que me parece que no tiene ninguna posible comparación en el orden mundial, creo que ni el juicio de Nuremberg, ni lo que hicieron los europeos, mucho menos lo que han hecho los españoles con el franquismo, se puede comparar, hace de la Argentina un país singular. Luego esa singularidad está recorrida por una serie de mujeres. Has hecho alusión a un texto que hace poco publiqué en página 12 sobre esa mujer, refiriéndome a Cristina y al texto de Rodolfo Walsh, y me parece que esa curva histórica de Eva Perón, las madres, las abuelas y Cristina, y ese odio desencadenado a una singularidad indefinible, ilimitada, porque es evidente que Cristina podría ir a un templo en el Tíbet, retirarse y ellos seguirían viendo que está operando y que está interviniendo directamente en todos los aspectos de la realidad. Entonces esa singularidad me parece que es muy interesante y es la ocasión para que también Argentina pruebe con apuestas mayores. Es el lado, como has dicho muy bien, mi lado esperanzado. Es decir, yo, como decimos con algunos amigos aquí, con los que tengo una interlocución, cuando tratamos de pensar de forma extrema, somos extremistas. Pero cuando se trata de la realidad, se trata de negociarla. Es decir, las dos cosas a la vez. Somos extremistas en el pensamiento y con la realidad la negociamos. Incluso a la propia realidad la negociamos. En ese aspecto, el libro atraviesa un montón de interrogantes sobre cómo va a ser esta tensión entre pandemia y capitalismo. Es decir, de muy difícil anticipación, no veo una resolución como vieron otros pensadores de que esto pone en crisis al capitalismo, porque lo caracterizo de tal manera que el capitalismo se nutre, sabe vivir de las crisis, se reinventa con las crisis. Tampoco creo que, como dijo Agamben, esto es un estado de excepción y una nueva forma de control,
y una nueva manera de tener a la ciudadanía bajo un sistema en donde el estado de excepción nos rige bajo nuevas formas de dominación. Por ejemplo, yo creo que el gran éxito de Argentina y de la movilización social de Argentina es el modo en que asuma la cuarentena. La cuarentena es una movilización social. Que la gente no esté en la calle no quiere decir que no sea una obra maestra de la movilización social, porque dadas las condiciones sanitarias, sociales y urbanísticas de la Argentina, los amigos míos españoles, infectólogos y epidemiólogos, esperaban miles de muertos en Argentina. La Argentina es una obra maestra del estado de movilización general. Y lamento mucho ahí, tengo que decir al pasar, que algunas amigas y algunos amigos excesivamente críticos, para mi gusto, no vean esto que se ha obtenido a pesar del recrudecimiento que ha habido en los últimos días. Es decir, si la Argentina no dispusiera de los movimientos sociales que dispone y no tuviera la capacidad de movilización social que tiene, la cuarentena hubiera sido un fracaso. El verdadero testimonio de la movilización social no es la gente en la calle, sino haber logrado que la gente la respetara, se quedara en su casa e incluso que en los sectores populares, en conjunción en algunos casos con las Fuerzas Armadas, hubiera actividades de solidaridad, ¿no? Has dicho muy bien, la parte de las religiones del libro y las Fuerzas Armadas son las que han llevado las manos a la cabeza de mis amigos, pero yo sinceramente cuando pienso en un proyecto que verdaderamente pueda disputar al capitalismo la marcha hegemónica del mundo, he vuelto a pensar que sería una ingenuidad no remontarnos a las religiones del libro que fueron constituidas antes que el capitalismo, revisar qué núcleos emancipatorios existen en ese tesoro simbólico. Yo tengo una formación laica, como vos muy bien lo señalaste. La primera vez que fui a una iglesia fui aquí en España por razones estéticas. Mi familia era indiferente en materia de religión. Pero en fin, he considerado que esto es así y luego, desde luego, pienso, por ejemplo, me pareció un hallazgo del gobierno español los primeros días salir con las tres fuerzas. Un gobierno que tiene al Partido Comunista adentro, a Podemos adentro, a sectores de izquierda republicana que lo ven con simpatía y al Partido Socialista como el partido gobernante, muy endeble, muy acosado por la derecha, que en España sí tiene una gran trayectoria histórica, que pusiera Fuerzas Armadas en los primeros comunicados me pareció, fue una de las cosas que me hizo pensar. Dije, aquí es evidente de que no se le pueden regalar las Fuerzas Armadas a la derecha, ¿no? Ni la religión a la derecha o a los grupos evangelistas, que habría que ahí establecer, es decir, no se va a poder reemplazar simplemente por una especulación intelectual el Estado jovesiano, en donde el Estado debe tener el monopolio de la violencia. Con lo cual, algún tipo de Fuerzas Armadas ligadas al proyecto popular deben existir, ¿no? Voy a decir una cosa que va a sonar todavía un poco más atroz. Lo que pasó ayer en Argentina, aquí en España no puede ocurrir porque envían a las Fuerzas Armadas, envían a las Fuerzas del Orden. O sea, o bien el ayuntamiento que lo maneja a derecha manda a los municipales, o bien el ayuntamiento no los quiere mandar y el presidente de la Nación entonces se ve obligado a enviar a la Guardia Civil. Pero no se puede atacar a una camioneta de periodistas, ¿no? Y no se puede hacer una manifestación que rompa la lógica de la cuarentena y que la gente no use los barbijos y que a la vez, es decir, ahí hay un momento en donde creo que hay un principio de orden y un principio de autoridad que los sectores nacionales y populares o los sectores de izquierda también tienen que saber asumir. Bueno, has dicho muy bien, yo no considero, creo que fue un error teórico ese, a la ultraderecha, o como se la quiere denominar, neofascismo, ultraderecha, no los considero populistas, es decir, considero populismo
todos los casos, para resumir un problema que es muy arduo teóricamente, todos aquellos casos en donde se constituya como una novedad al pueblo. Es decir, populismo quiere decir que de golpe el pueblo irrumpe, que un pueblo que no se sabía dónde estaba, al que no se lo esperaba, irrumpe como sujeto histórico. Y no solo irrumpe como sujeto histórico, sino que está anudado, como has dicho vos, a un proyecto transformador. Y no solo está anudado a un proyecto transformador, sino que su frontera antagónica es muy clara. No son los inmigrantes del país, ni son los movimientos del LGTBI, ni son los que vienen a destruir la familia, sino que son los intereses corporativos y financieros. Eso es lo que para mí es digno de llamarse nacional y popular o populismo de izquierda. Ahora, cuando resulta que un movimiento hace una apelación antipolítica, que desde los años 80 del siglo pasado ha tomado muchísima fuerza en muchos sectores de la población mundial, un rechazo de lo político. Se valen de ese rechazo, promueven las pulsiones narcisistas que están sumamente enraizadas, dada la constitución del propio sujeto humano, porque aquí finalmente el verdadero problema que tenemos y que ahora hay que ya asumir definitivamente y que la izquierda no lo ha querido asumir nunca, es cómo está constituido el sujeto, cómo está hecho. En realidad, los grandes planes fracasan por cómo son los sujetos. Hasta que no entendamos de una buena vez que no puede quedar afuera de la política el problema del sujeto, lo que ha señalado en mi texto como soledad común, es decir, nadie puede morir en nuestro lugar, nadie puede desear en nuestro lugar, y a la vez tenemos en común la lengua. Ese es el punto de partida de lo que es singular y común, de lo que haría que la igualdad no sea equivalente a la uniformidad o a la equivalencia, pero es decir muy poco. Ese es el punto de partida. El problema es que ya no va la teoría de que en lo colectivo van a ser el hombre nuevo, las masas van a generar un nuevo ser. No, nosotros tenemos que encontrar tarde o temprano también un modo de transformarnos a nosotros mismos, que la praxis no incluya solo cómo nos relacionamos con lo colectivo políticamente, sino cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros. De lo contrario, retorna siempre algo que hunde los proyectos políticos, ¿no? Es decir, no es algo menor. Es decir, hay muchos proyectos políticos que he visto hundirse simplemente porque no habían resuelto algunas cuestiones que tenían directamente que ver con cómo estaban constituidos y hechos los sujetos que protagonizaban ese proyecto. Así como creo que fue una genialidad de Cristina cuando, después de hacer un examen de la situación y de sí misma, delegó la cuestión en Alberto. Un error, en cambio, que considero, y no tengo ningún problema en decirlo, de Pablo, es que cuando accedió a la vicepresidencia, él que se ha venido un montón de compañeros de Podemos, empezando por su interlocutor principal, que era Errejón, y una larguísima lista que ustedes no conocen, ahí hubiera tenido la oportunidad de llamar a todos. Aunque sea para una foto, aunque sea para reunirse, no para repartir funciones, puestos, responsabilidades, pero para estar. Y se hubiera transformado en el líder histórico de la izquierda. No lo es porque no hizo eso. Y no lo pudo hacer por lo que entiendo, por lo que supongo que es una limitación personal. Luego, bueno, hay varios problemas geopolíticos que van a surgir, que has hecho alusión. Por ejemplo, en el libro hablo de Estados Unidos se derrumba. No quiere decir que se derrumbe su potencialidad financiera militar, así que no se puede ahora tan rápidamente decir que porque cae, porque es un caos Estados Unidos, pero el respaldo del dólar sigue siendo un respaldo militar.
China y Rusia no tienen, he tenido la oportunidad de ser traducido al ruso y viajar a Rusia, y no tienen culturas para exportar. Es decir, seguimos viendo las series de Netflix, seguimos el rap y el trap son dos músicas populares. En fin, Estados Unidos no es solo pura coerción, como diría Gramsci, constituyó un bloque hegemónico porque, además de la coerción, logró una cierta seducción, su cultura, ¿no? Y bueno, eso tendremos que ver qué es lo que ocurre. Ahora está en un caos, pero no veo que ese caos por ahora tenga alternativas. Europa, por otro lado, hay algo de la Europa calvinista del norte que mira con cierta reserva a la Europa latina, italiana, española, francesa, que gastan el dinero innecesariamente, y de hecho no han funcionado ni el plan Marshall que se iba a proponer, ni el fondo, el Corona Fondo, sino que, bueno, va a haber un endeudamiento, el Banco Central Europeo va a generar un endeudamiento, vamos a decir, no muy crudo, pero no ha funcionado un ejercicio de una solidaridad plena europea. Se nota que hay una pequeña discordancia que ya veremos qué da de sí entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. Luego, España verdaderamente va a tener que encontrar algún tipo de relación con Latinoamérica porque no puede armar su mundo sin los millones de personas que hablan el español. Es decir, su mundo se reduce a nada. Ahora dejaron de venir los turistas europeos por tuvimos un ataque de trolls, dice Pablo. ¿Es así? Sí, tuvimos un ataque ahí con unos comentarios, ya retiramos a los participantes, pero bueno, tenemos que inhabilitarlo porque, bueno, muy desagradable. Igual ya te había pasado también en otra presentación, ¿no, Jorge? Sí. Bueno, es ¿Y un qué poco... ponían? ¿Insultos muy graves? Insultos graves, sí. ¿Genéricos o referidos personalmente? Personales. Ah, o sea, son trolls directos. Trolls directos contra Jorge. Sí. Esto, el algoritmo no falla. Sí, lamentablemente nos quitaron esa vía de intercambio, pero bueno, me parece que continuemos con el diálogo sobre el libro. Igual por otros días nos van dando preguntas, así que nada, no. Sí, no me extendo, no, entonces aprovechamos la intervención de los trolls. No los vi, o sea, salí escrito el chat, estaba yo tan metido en mi mundo que no. Sí, No yo vi esto. tampoco los vi, ¿no? Y me resulta una cosa increíble, bueno, increíble, es como, no lo tenía previsto. Pero Pablo, ¿sabés qué podemos hacer con las preguntas? Acá hay muchos compañeros que nos conocemos, que nos manden por mensaje de texto las preguntas, y aparte si no las hacemos nosotros, pero también eso habilitemos compañeros, todos tenemos vías de teléfono, no sé, somos 100, no van a llegar 100, pero no creo que sí, un poco más de 100, ¿no? Pero bueno, entre Pablo y yo las vamos llevando. En total seremos 250 personas que están participando en las diferentes plataformas, pero bueno, me parece que es una puerta de entrada también para hablar sobre el odio, ¿no? Digo, ya veo un comentario tras otro diciendo hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, y bueno, y así se repiten en esas No le intervenciones. digas. No, me interesa este tema. Es curioso cómo está funcionando, ¿no? Por eso ahí soy un defensor. Será que tengo la perspectiva de vivir afuera. Defiendo la presidencia de Alberto porque considero que tengo varios amigos en ambientes nuestros que le exigen. Bueno, primero hay un feminismo malentendido, ¿no? Todo es ella, pero resulta que la que tendría huevos, como dicen, es ella. Entonces un feminismo que ya, como has
dicho vos antes, ha devenido una identidad. Cuando un movimiento se clausura de manera identitaria, pierde lo que tiene que tener de más importante, que es estar abierto a la articulación con otras prácticas emancipatorias, ¿no? Si el asunto es, ella sí que tenía huevos, entonces, ¿qué clase de feminismo es? Es decir, es un modo de decir, bueno, este hombre no puede y ella sí. Una interpretación falocéntrica de ella, ¿no? Y luego después hay otras cosas en donde me parece que no se evalúa seriamente la soledad del proyecto político argentino en América Latina y de que le tocan 4 años previos de macrismo y de la pandemia. Y que realmente, como te decía antes, yo creo que la verdadera proeza social ha sido lograr, tiene que haber mucha movilidad social para organizar una cuarentena como la que organizó Alberto, ¿no? Entonces, en este sentido, ayer mismo me invitaron a un foro y tuve que discutir con varios amigos de toda la vida porque hice una defensa. A mí me parece que esta ambivalencia que desde el comienzo el mundo intelectual tiene con Alberto merecería ser revisada un poco, ¿no? Pablo, cuando quieras pasamos a las preguntas, porque ya dije varias cosas y... Bien, perfecto. Bueno, mira, bueno, además también te queríamos comentar que además de, bueno, el ataque, digamos, hay muchos compañeros y compañeras que están participando de la actividad. Está la decana de la Facultad de Periodismo, Andrea Varela, el decano de la Facultad de Trabajo Social, Néstor Artiñano, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Mauricio Erben, el concejal Ariel Archanco, el ex concejal José Arteaga, el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Moreno, Roberto Malafiotti, y bueno, y muchísimos otros compañeros. Bueno, la veo a Clara Shore, que es una compañera con la que hemos organizado la primera visita de Sí, Jorge. mi amiga Clara George Landman. Muchos amigos y amigas que obviamente están ahí bancando y también reaccionaron rápidamente al ataque. Bueno, mis saludos a todos y a todas y mi agradecimiento a la presencia de todos ellos. Bueno, muchas gracias. En principio nos llega una pregunta en relación a la discusión sobre la verdad. Vivimos momentos de linchamiento mediático, fake news, infodemia. ¿Qué lugar le das a la pregunta por la verdad en este tiempo histórico, el lugar de los medios de comunicación? Digamos, también ahí me meto un poco, pero no aparece preponderantemente en el libro ese rol, aunque sí, bueno, obviamente aparece la recuperación de Althusser y los aparatos ideológicos, y habría una recuperación, pero ¿cómo pensás ese lugar de los medios de comunicación, bueno, las redes sociales, la transformación tecnológica también? Bueno, en principio nosotros estaríamos en desventaja, porque la derecha ha roto sus relaciones con la verdad, a la vez la derecha está desinhibida, a la vez puede decir cualquier cosa, además se siente con la libertad, voy a subrayar la palabra libertad, de decir cualquier cosa, a la vez puede decir una cosa a la mañana y otra a la noche, y la izquierda o los movimientos nacionales y populares tiene que tratar de ejercitar cierta coherencia, tiene que tratar de argumentar, se tiene que hacer cargo de lo que ha dicho, no puede desdecirse de lo que dijo antes, y no hablemos ya de los legados simbólicos y de las herencias que tiene que asumir y de las que tiene que dar cuenta. Hay dos cuestiones acá. La derecha piensa que el ser humano no tiene ningún tipo de arreglo, que el ser humano es horrible, va a ser siempre horrible, y que están muy equivocados los que quieren cambiar eso. Y que la izquierda está atravesada por una ingenuidad mortal, que es pensar que puede reinar en el pueblo el amor y la igualdad, como dice nuestra querida Marcha. Eso, entonces, una de dos, frente a la pregunta por la verdad. ¿La verdad juega algún papel especial en la vida de la gente, en la vida de cada uno, en la experiencia de cada uno, de lo que cada uno es como hombre, como mujer, como trans, como queer, como drag o como lo que sea? Como cada uno que habla va a morir y tiene que elegir algún modo de gozar,
alguna posición sexuada, ¿la verdad juega o no juega algún papel? Si la verdad no juega ningún papel en la vida de cada uno, estamos perdidos. La derecha ganó, porque la derecha va a construir un mundo en donde no es necesario la verdad, donde lo único que es importante es acumular poder y liquidar al otro. Si resulta que finalmente para el ser humano la verdad no es un accidente más, sino que tiene algo que ver con su vida de un modo esencial, es decir, como que no puede vivir si no tiene una cierta relación con la verdad. Ojo, no considero aquí verdad como algo que uno pueda decir. La verdad no es algo que está en nuestras propias manos, no disponemos de ella. La verdad más bien dispone de nosotros. Nosotros no disponemos de la verdad. No es que yo digo, ahora voy a decir la verdad. La verdad yo nunca la sé del todo. Es ella la que está ahí conmigo, pero yo no la sé del todo. Si la verdad tiene que ver con nosotros, tarde o temprano la derecha no puede. No puede porque la verdad se abre camino. Y de hecho hasta ahora el presente puede ser horrible, pero la historia no. La historia siempre, es decir, no tuvo razón la Libertadora, no tuvo razón Pinochet, no tuvo razón Franco. O sea, eso no lo logran todavía por el trabajo de la verdad, ¿no? Entonces, si la verdad tiene que ver con nosotros, yo creo que por más que la derecha esté en la máquina del Face, distorsione todo, juegue con la desinhibición, juegue en definitiva con la pulsión de muerte, que es lo que verdaderamente hacen, no van a poder. Tarde o temprano, estos efectos de verdad que nos acompañan a cada uno van a retornar. Bien, totalmente. Bueno, también teníamos otra pregunta que venía por el lado de algo que introdujo también Florencia al comienzo, y es sobre el lugar de las religiones. En el libro vos le das un lugar importante a las religiones, decís, acá tengo una cita directa, dice, resulta crucial iniciar por parte de las izquierdas un diálogo con las religiones basadas en el libro sagrado, judaísmo, cristianismo, islam, que mantienen en su propia configuración histórica distintos rasgos emancipatorios. Pero bueno, entonces ahí te queríamos preguntar, bueno, sobre el rol de Francisco, porque también incluso aparece en el libro, otra forma de la que aparezca Argentina, y bueno, ¿cuál es que considerás el lugar de la religión en la configuración del mundo post-pandémico? Bueno, te voy a contar rápidamente cómo comenzó esto, ¿no? Porque esto comenzó mucho antes que Francisco. A mí me tradujeron una serie de libros en Italia. En una ocasión en Italia tuve una experiencia rarísima para mí, que era que en un medio de izquierdas, entre lacanianos y marxistas, un señor se ofendió. No le entendí muy bien ya que me decía porque estaba muy enojado. Le pregunté a quien me estaba traduciendo, a Massimo Recalcati, qué era lo que ocurría y me dijo, está muy enojado por lo que dijiste de Dios. No sé qué habré dicho, pero habré dicho algunas de las cosas que se dicen en los ambientes lacanianos. Ahí comprendí y yo después le dije a Máximo, pero ¿cómo es? Ustedes en la propia audiencia, no, aquí es totalmente normal, me dijo. Aquí es muy normal que sean lacanianos, sean marxistas y a la vez sean católicos. O sea, bueno, me invitan de nuevo a Italia, ahí ahora no hace mucho tiempo, a raíz de otra traducción de Soledad Común justamente, y esa vez fui prevenido. Dije, no, esta vez no voy a meter la pata con las religiones, voy a revisar bien el tema, ¿no? Y qué es para mí. Y tomé evidentemente la que tengo más próxima, aunque sí hablo con mis amigos judíos y con algunos amigos del Islam aquí en España. En la cuestión concreta del cristianismo, que no es la Iglesia Católica ni su institucionalización, se observa que en el origen de esa religión hay un judío que es Cristo y que muere en la cruz. Y aparece el Lenin de esa película, que es Pablo, 50 años después, no lo conoce personalmente a Cristo, pero es el que organiza políticamente al cristianismo y eso toma la forma eso sí que es un movimiento populista, toma la forma de una epidemia emancipatoria. ¿Cuál es la cualidad
de este judío crucificado. En el caso de los lectores de Pablo, incluso de Badiou, de Badiou, que le dedica un libro, ¿no? Es la manera en que Pablo entiende la resurrección, ¿no? Es decir, y ven en la resurrección el núcleo emancipatorio. Es decir, si resucitó, no ganaron los enemigos, ¿no? Hay un matiz que introduje en esto, que fui a hablarle a los italianos justamente de esta cuestión. El problema para mí no es que resucitó. El problema es que al Cristo no se lo mata del todo. Y ahí lo vinculé con una cuestión femenina, con el no todo de lo femenino. Es decir, está permanentemente sangrando y no se lo mata del todo. Y si uno se fija en los movimientos emancipatorios, siempre hay algo que no muere del todo. Por eso no hay crimen perfecto, pero si nos fijamos en todos los movimientos emancipatorios, existe de un modo implícito la apelación a algo que no puede ser matado, a algo que no es matable del todo, a algo que no puede exterminarse. Esto es lo que para mí constituye un núcleo muy importante en el diálogo con las religiones. Eso que, vamos a decir, cifra aquello que no se puede matar del todo. Genial. Bueno, sí, aparte también aparecían en algunas conversaciones anteriores, ahí a Florencia, ya te habilito, esta idea de una experiencia precapitalista también en las religiones, como una experiencia de recuperar. Ayer una de las expresiones que se escuchó en el ataque a C5N es vas a tener miedo, así como esta idea de, bueno, este hostigamiento es para tener miedo. Bueno, los compañeros no han tenido nada de miedo, entonces están mandando un montón de preguntas, si querés te repaso alguna más. Bueno, Florencia, vos cuando quieras hacer una intervención también ahí, si querés liberarte. Bien, bueno, Pelusa Luchini, que es una compañera del Ateneo, nos pregunta, ¿no le pone un poco en conflicto la palabra esperanza? Por cuanto tiene en su raíz la idea de espera, que invoca una cierta pasividad al estar esperando, algo que viene por un movimiento por un movimiento que no me involucra. Yo no sé si esto se puede conectar también con este movimiento del movimiento, este movimiento del proceso emancipatorio que mencionás, que has planteado en relación a la transformación individual y el movimiento. En realidad, yo no hago mía la palabra esperanzas, surgió en la lectura que hizo Florencia, me pareció bien, pero yo no trato de tener esperanzas, porque los que tienen esperanzas se decepcionan. Yo, en general, estoy por apuesto por la insistencia, por insistir, insistir, insistir. Incluso aunque se fracasar, como decía Samuel Beckett, cada vez mejor. Fracasar una vez, fracasar otra vez, fracasar otra vez. Es decir, en mi campo, vamos a decir, la cuestión, lo que pasa es que alguien podría traducirlo lógicamente, como hizo Florencia, por esperanza, ¿no? En mi campo es la insistencia, ¿no? Porque la cuestión es si valió la pena. Y sí, valió la pena. Mi respuesta es que valió la pena. Perfecto. Tenemos una pregunta también de Héctor Bernardo, que también es un compañero y periodista. Sí, lo conozco, sí. Bien, genial. Bueno, él plantea, la región sufrió una transformación rotunda en los últimos años. ¿Por qué los procesos emancipadores de principios de este siglo no pudieron evitar el retorno de las derechas? ¿Qué se debe hacer para no volver a caer en esos errores? Ahora, perdóname, me distraje porque acabo de ver por fin los chats de los que hackearon. Qué feos, qué cosas horribles que dicen. Horribles, muy horribles. Pero bueno, hay un espejo también, ¿no? Como se están describiendo. Te repito la pregunta de Héctor. Héctor decía, la región tuvo una transformación en los últimos años. ¿Por qué los procesos emancipadores de principios de este siglo no pudieron evitar el retorno de las derechas? ¿Qué se debe hacer para no volver a caer en esos errores? Yo pienso que no hay una fórmula ni una receta
sobre qué se podría hacer para no caer en el error, pero hay al menos un elemento a tener en cuenta que no fue tenido en cuenta, y en lo que voy a insistir siempre mucho en todos los textos, que es lo que dije antes del sujeto. Esos proyectos pensaban en una sociedad en donde homogeneizando a todos, la gente iba a estar contenta, porque tenían un sentido de la igualdad en términos económicos. Es decir, si lográbamos distribuir el ingreso del mismo modo y homogeneizábamos a la sociedad iba a encontrar un lugar en donde no iba a haber malestar. Si empezaba el malestar, es que eran opositores, disidentes, y había que ir a rectificarlos en lugares especiales, campos de trabajo, confinamientos, campos de concentración. Bueno, esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar que se condene a la homosexualidad, no puede volver a pasar que los mejores poetas tuvieron que irse todos, no puede pasar que, por ejemplo, en los países marxistas nunca más hubo teoría marxista, no hubo un solo libro de marxismo que se pudiera leer. Todo esto muestra que evidentemente fue un gran fracaso, ¿no? Que no atendieron a algo que es específico de los sujetos, ¿no? Si resulta que el homosexual es un enfermo. O sea, los proyectos emancipatorios del siglo XX estuvieron orientados por la necesidad y no por el deseo. Quisieron satisfacer las necesidades, cosa que me parece una cuestión básica, fundamental, pero los deseos no son colectivos y no se pueden satisfacer desde el Estado. Y hay que permitir las vías, ofrecer las vías para que eso encuentre un modo de elaboración, ¿no? Esto no puede volver a ocurrir. Todo esto, el peronismo en este sentido, gracias a sus dinámicas internas de transformación, es una gran oportunidad, porque ha logrado introducir en su lógica política el matrimonio igualitario, el feminismo, el LGTBI, bueno, en fin, es la manera en no caer en el gulag. Es decir, podrán decir que no estamos tomando el Palacio de Invierno, que no estamos haciendo la revolución socialista, pero estamos encontrando un modo de ir cambiando las cosas sin necesidad de que la gente sienta que es increíble el narcisismo. De todos los insultos que hay, que son horribles, el que más me molesta es el de viejo de mierda. Esto no puede ser, ¿viste? No puede ser que uno... Este es el ejemplo del narcisismo. No puede ser que a uno le digan cosas tan feas y que en el único que... ¡Qué horror! Bueno. Sí, sí, muy horrible. Florencia, no sé si querés comentar algo. Estás silenciada. Espera que te activo. No me deja. ¿Vos lo podés hacer? Ahí estoy. No, Jorge, no les hagas caso, nada de todo No, eso. no, no. Estás bárbaro, estás vital, No, son no. envidiosos además. Gracias, Florencia, De gracias. verdad. Che, Jorge, y vos hablás de, estás respondiendo a la pregunta de Héctor, pero vos no renunciás de ninguna manera a la igualdad y a lo común. O sea, porque vos estás poniendo tanto énfasis en que no es en las equivalencias, pero no renunciás, ¿no? O sea, o entiendo mal. Sí. No renuncio en absoluto. Es más, tengo un enorme sentimiento de respeto por instantes que he vivido en distintos lugares, en Argentina muchas veces, en Latinoamérica en otras, en España en otras ocasiones, donde eso común apareció. Lo he visto. No es un fenómeno místico del orden del milagro. He visto cosas que sucedieron en donde lo más singular de cada uno pudo participar de una experiencia colectiva. Y siento que eso yo no me he sentido en las experiencias colectivas que he participado como que se borraba mi singularidad. Todo lo contrario. Era cuanto más la sentía con fuerza, ¿no? Es decir, otra cosa es
que eso tome la forma de un proyecto de Estado, pero por ejemplo para mí el kirchnerismo fue una gran aventura política, una aventura inolvidable. Sí, fíjate que cuando se menciona al matrimonio igualitario, que el matrimonio podría haberse llamado de muchas maneras, incluso, bueno, hasta la idea misma de matrimonio podría, pero podría haber sido cuando empezaron a decir ellos del matrimonio gay, el matrimonio homosexual, el matrimonio, y que sea el igual, siempre para mí fue por el tipo de, más allá del matrimonio, ¿no? Pero que había algo que tenía que ver con la identidad y lo igualitario tan anudado. Yo no sé si esto, digamos, No, eso es una especificidad argentina. Es una especificidad argentina. Ahí es cierto lo que decís, Florencia. Yo creo que fue un hallazgo. Acá se llama matrimonio homosexual. Y para mí, haberle puesto igualitario es sensacional. Sí. Y ahora hoy comentabas que ayer habías estado discutiendo, mientras yo no hago más preguntas, Pablo, te las dejo para que terminemos la de los compañeros, pero por ahí porque seguramente a todos nos interesa mucho, que habéis estado conversando con algunos compañeros, y es verdad, hay una parte de los compañeros, de las compañeras que estamos, pero cómo Alberto no va más a fondo, cómo no va más con Vicentín, cómo no sale a, digamos, y por el otro lado, muchos otros que también estamos, cómo no vamos contra estos medios, cómo seguimos teniendo la estructura de medios que tenemos, digamos, todo esto. Y por el otro lado, estos otros argumentos absolutamente válidos también de muchos otros compañeros nuestros. Digo, yo voy, entro y salgo de los dos lugares todo el tiempo, de tratar de ver la pelea que se está dando, de ver esto, la capacidad que ha tenido, yo creo que el peronismo como algo, el kirchnerismo, ¿no? Como algo que una vez te escuché decir a vos en términos estrictamente históricos, mejor, digamos, porque sintetiza también la experiencia del peronismo, ¿no? El kirchnerismo en ese sentido con toda la experiencia histórica del peronismo, pero que podía sostener, que se puede sostener esta cuarentena, porque vos vayas al barrio que vas, lo digo acá en la Ciudad de La Plata, vas al barrio que vas y hoy tenés, digamos, ahora empieza en los fines de semana, tenés un comedor, una olla, quien está ayudando en esa cuadrícula, la otra, los vecinos organizándose, la organización, ¿no? Porque la movilización tiene que ver también con la organización acá. Pero decía, vamos y venimos que tiene que ir más a fondo y de evaluar que es infernal cómo nos estamos parando en un contexto, además de lo que está pasando en la región tan difícil, que es la dificultad, ¿no? ¿No ves? De que hay que bancar sí o sí esto, ¿no? Entonces te decía, ¿vos cómo lo estás viendo a eso? Está silenciado, Jorge. Sí. Ahí, se volvió a silenciar. Bueno, pues hagámosle otra. Está silenciado. ¿Hablar más? Ahí está. Ahí sí. Vale. No, pienso que Argentina tiene posibilidades extraordinarias en ese aspecto. Lo que hablaba con Julieta Calmels, que tiene una responsabilidad en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es impresionante el trabajo que se hace en salud mental con compañeros y compañeras que tienen, por un lado, una formación psicoanalítica muy seria en barrios vulnerables y en situaciones límites. Y ese es un gran patrimonio cultural de Argentina, no se ve en ningún otro lugar del mundo eso, como también la manera en que los movimientos sociales han generado un espacio comunitario que en los países occidentales no existe, porque el Estado devoró todo, hay Estado y nada más que Estado. Es decir, uno de los problemas que ha tenido la izquierda europea y que se ve próxima a su desaparición es que no puede articularse a ninguna comunidad, porque no hay comunidad. Entonces, en ese aspecto, sí que veo realmente un tipo de trabajo al que yo querría que se le dé también una forma teórica. Yo querría que termine ya el asunto este del epigonismo de los europeos, de repetir muy bien a un pensador europeo. Pienso que leerlos a todos y hay que ser muy riguroso, pero creo que así como la Argentina ha conseguido una literatura propia, que no le debe nada a ninguna otra literatura mundial, sería muy interesante que Argentina en las ciencias sociales, en la filosofía, en el psicoanálisis,
empezar a transitar por un camino de elaboración que lo distinga, que uno diga, bueno, claro, esto es lo que están pensando los argentinos. Bueno, eso es muy impresionante, también incluso en el planteo que venís haciendo sobre, bueno, como el movimiento epistemológico. Me pasaba que en estos días, también mientras que preparábamos la lectura del libro, me encontraba con un libro que es una edición de la última conferencia de Arturo Jaureche, 4 días antes de su muerte, y donde él plantea un movimiento que yo quiero preguntarte si es en ese mismo sentido, pero dice, no de las teorías hacia la realidad, sino de la realidad hacia las teorías. Digamos, ¿cómo fue esta apuesta de este libro que piensa en salir del encasillamiento que nos da de alguna manera la teoría? Sí, a mí me gusta la frase, conocí a don Arturo, el amigo de mi padre, metí la pata con él muchísimo, porque yo era JP, dije que los sindicalistas eran unos burócratas, me dijo que quería decir con eso, le dije que negociaba y me dijo, ¿qué otra cosa van a hacer que negociar? ¿Por qué no pueden negociar? O sea, y ahí me di cuenta que el señor era peronista en serio, como mi padre, y veía todo lo nuestro como un despropósito absoluto. O sea, incluso recuerdo que, bueno, esto ya es más personal, pero sí, que no nos auguraba un buen destino en lo que estábamos haciendo, ¿no? Lo conocí, mi padre tenía una tertulia de café Águila en Santa Fe y Callao. Bueno, en fin, no se sentía seducido por lo que estaba ocurriendo ni con la tendencia ni con la JP en ese momento. Y en tu libro aparece también una referencia ahí al 76, ¿no? Cuando decís el Estado y la muerte eran lo mismo, y en esta situación... Claro, esto es muy importante ahora que lo estás diciendo, Pablo. Tengo una diferencia muy leve con algunos compañeros y compañeras que dicen, no tengo miedo a raíz de lo que pasó ayer, ¿no? Entonces ahora responden, no le tuvimos miedo a Macri, no le tuvimos miedo a López Rega. No, López Rega ya fue una cosa distinta, no fue miedo, hubo terror. No le tuvimos miedo a Videla, no, eso no fue miedo, eso fue una experiencia de terror. Ahí no podemos hablar de miedo. Me parece muy bien que no le tengan miedo a Macri y todo eso, pero no podemos tan rápidamente confundir los términos. Aquella situación era una situación de terror, pero de terror de verdad. Era un terror donde era muy difícil pensar, era muy difícil saber qué hacer, era muy difícil. En esa situación, esta conversación no la hubiéramos podido tener nunca, porque lo que intentábamos todos era borrarnos del cerebro lo que habíamos pensado, porque ya no podíamos soportar ni siquiera lo que llevábamos adentro de la cabeza. Nos entrenábamos para que no se notara lo que habíamos pensado, es decir, para que no hubiera una palabra que nos delatara, para que en el vocabulario no apareciera una palabra que nos delatara. Entonces, he visto estas listas en varios compañeros y compañeras y digo, bueno, está bien, no es importante, pero se transforman en equivalencias históricas que no siempre son pertinentes, me parece. Porque sí era legítimo tener terror con la AAA y con Videla. Claro, sí. Bueno, y ahí aparece nuevamente el rol importante de las madres y de las abuelas, digamos, en esa reconstrucción de dónde estamos parados hoy en día para dar esas discusiones. Bueno, es que desafiaron al terror. No es que Claro, no tuvieron miedo, es que directamente desafiaron al terror. bien, Comenzaron fundacionalmente desafiando al terror. bien. Impresionante. Bueno, son esos motivos que nos dan, bueno, tanto orgullo también de las causas que defendemos y que Sí. vos defendés desde allá. Yo, bueno, tenemos alguna pregunta más, pero por ahí si quieren podemos ir cerrando. El título del libro hace referencia a la capital del infierno, ¿sí? Sí, está sacado de Los paraísos perdidos de John Milton, de un libro de poemas, El Pandemonium, que originariamente es la casa de los demonios, ¿no? ¿Estamos en el infierno? ¿El infierno es el siglo XX? ¿Cuál es el infierno?
Bueno, estamos, pero como dice una novela de Italo Calvino, hay que todo el tiempo buscar adentro del infierno lo que no es infierno. O sea que ¿Y dónde está esa salida? ¿Cuáles son las agendas de la emancipación? Porque también, bueno, veíamos los resultados de las elecciones en Francia de hace unas pocas semanas, el avance de los partidos verdes, la discusión del ambientalismo, el feminismo, los feminismos. ¿Cómo ves eso? hay algo preocupante que es que antes se decía el oficialismo y la oposición, pero para decir oficialismo y oposición tiene que haber una cadena simbólica que haga la función de mediación. Y esta mediación se rompe cada día más, de tal manera que esas oposiciones de derecha ya no son oposiciones, son grupos de tareas destituyentes. Ya no se puede entender que estamos en una lógica democrática en donde está por un lado el oficialismo y por otro lado está la oposición. Ahí sí se está produciendo un tipo de polarización que habrá que ver cómo podemos. Hay que tener muchísima prudencia, muchísima inteligencia para saber manejarla. Por ejemplo, en Argentina hay una oportunidad que es desanudar la relación que hay entre el poder mediático, el aparato judicial y los servicios de inteligencia. Pero eso no se puede hacer, como dicen algunos amigos y amigas mías, a través de decretos o tomando decisiones intempestivas. Es un trabajo exquisito el que hay que hacer para lograrlo. Porque si no, se reflota inmediatamente la teoría de los dos demonios y después somos una dictadura para el mundo. Y, es decir, tengo todo el gran respeto por los movimientos nacionales y populares, pero convengamos que hacer lo mismo que ha hecho Maduro no es lo más inteligente. Es decir, acá vive media Venezuela en España. Es decir, no me parece que tenemos el suficiente historial, y con todo el respeto, porque creo que sin Chávez no hubiera jamás habido lo que sucedió después, pero tenemos el suficiente historial como para tratar de hacer las cosas con prudencias distintas. Es decir, no nos interesa a toda costa constituir una imagen que nos parezca muy interesante, pero con el costo enorme de un sacrificio de todo el pueblo. No. Es decir, con mis compañeros siento que quieren o ver a Maduro o ver a Evo. Bueno, es ver a un presidente que está todo el día con un pueblo desgarrado, en el caso de Maduro, con Evo tuve el honor de estar en Buenos Aires con él y era terrible lo que había sucedido, una tragedia. Y dicho sea de paso, por algo que comentó Florencia en su excelente lectura, ahí comprobé por primera vez que se había roto internamente el Frente Progresista, porque hubo algunas compañeras que responsabilizaron a Evo del propio golpe que lo había destituido, porque era un machirulo, porque era... bueno. Sí, digamos, ahí la preocupación en ese juego de equilibrios que de alguna manera lo menciona así, lo plantea así Alberto Fernández, tiene que ver con la ultraderecha. Algo que planteaba también Florencia al comienzo, y vos planteás en el libro como el plan B, la bala en la recámara del Sí, neoliberalismo. y ahora hay una ultraderecha ya en marcha en Argentina. No le quepa la menor duda que el juego Bullrich, Macri, Pichetto son los nombres de la ultraderecha argentina. Es el mismo discurso y el aparato mediático que tienen es el mismo. Y la aparición ahora de Macri con el hijo de Vargas Llosa es eso, es ultraderecha. Claro, bueno, Y ¿y no, cuáles son las marcas en las subjetividades? Hace pocos días veíamos la noticia de este jubilado que organizaba marchas anticuarentenas y murió de coronavirus. Era, bueno, un ferviente militante del PRO. sí, ahí dicen, le quemaron el cerebro a los medios. Los medios también tienen quemados ellos el cerebro por gente así. Es un movimiento circular, ¿eh? No es algo que va de los medios a la gente, también va de la gente a los medios. Por eso la teoría del sujeto se vuelve tan importante. No es que los medios, que la nata los convence, es que hay muchos que a la vez le hacen decir a la nata lo que la nata tiene que decir.
porque está en la sociedad misma eso. Porque desde los años 80 del siglo pasado que ha comenzado un intenso movimiento de despolitización, Sí. que solo se salva gracias a los movimientos estos nacionales y populares y a ciertas tradiciones de la izquierda que se renuevan y se mantienen en otros lados. O a lo que vos decís que nunca muere, ¿no? Que no termina de morir, Eso ¿no? es, sí, sí, sí. Persiste y no termina de morir. Jorge, no sé si estás de acuerdo, porque no te queremos llevar aparte allá, ya es tardísimo también, pero por ahí podemos hacer una o dos preguntas que, no sé, por ejemplo, ahí lo veo a Néstor, a Artiniano, a compañeros que tal vez quieran hacer, por más que digo, ¿Cómo más no? que no hayan Sí, sí. mandado, que tomen la palabra, no sé, se puede técnicamente que los habiliten y que algún compañero que quiera decir algo, que por ahí no es una pregunta. Alguno que levante la mano, por ejemplo. Ahí, mira, Francisco, levanta. ¿No? Ahí lo habilito a Néstor. No, solamente saludarlos. La verdad que es tan placentero en estos tiempos poder escuchar estos pensamientos y estar en el momento a momento, digamos, seguir afinando las reflexiones, la respuesta, digamos, lo que pasó ayer y todo ese discurso del odio realmente no deja de asombrarnos, y creo que el hecho que no deje de asombrarnos creo que es lo bueno, digamos, que es que no nos acostumbramos a eso y eso nos mantiene también vivo en seguir pensando cómo encontrar salidas y demás. Y bueno, la verdad que sobre todo, digamos, por este mundo, lo que significa los comunicadores, periodistas, y después de las agresiones a los compañeros de C5N también una solidaridad para con todos esos compañeros a través de ustedes. Y no, solo agradecer este lindo rato, interesantísimo rato, y mi solidaridad también para Jorge por todas las agresiones que ha sufrido. Eso. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias, muy amable. Bien, nos llega también una pregunta. Clara, la veo levantar la mano ahí. Ah, bien. Ah, claro, bien. A ver si funcionó. Espera que todavía no te puedo activar el audio. No me deja... A ver ahí. No me deja activar el audio. Que lo active ella. Ahí está. Ahí está, lo logramos. Bien. Yo tengo una pregunta, Jorge, esas de tantos años como la del sujeto, ¿no? Cuando presentaste el primer libro de Izquierda Lacaniana y pensábamos en lo peor del super yo para no poder emanciparnos, hubo una pregunta que a mí me resuena hasta el día de hoy, que yo te pregunté y dijimos, vamos a ver, que era, ¿cómo no acostumbrarnos al odio? Que el odio no se vuelva costumbre, ni por los medios de comunicación, ni por los modos de hablar, ni por los modos de escribir, ni por las acciones como hubo ayer en la plaza, ¿no? Que ya elevan el tono. Hoy me resuena de vuelta esta pregunta, ¿no? Que es, con esta derecha tan acérrima, ¿cómo pensar que el odio no se vuelva costumbre? Sí, ahí hay dos problemas, uno que tiene que ver con el orden del sujeto, en donde verdaderamente el psicoanálisis sería una de las experiencias que lo ayuden para no gozar del odio, porque el odio además es algo que retorna sobre el propio sujeto y le hace mucho daño, y ahí finalmente nos podríamos encontrar con Spinoza y decir que es una de las pasiones tristes, ¿no? Es decir, yo finalmente pienso que el mal es monstruoso, es horrible, pero no es radical, que lo que es radical es el bien. El bien sí es radical, porque el bien transforma las cosas de verdad. Así que yo, en este aspecto, de nuevo tengo una especie de optimismo, porque no considero al mal
Uno podría decir, bueno, pero el holocausto, los genocidios, y sí, hay una enorme capacidad de destrucción en el ser humano, pero la verdadera experiencia radical es la del bien, ¿no? Cuando alguien ha decidido no explotar a otro, cuando interrumpe la cadena de explotación. Y de algún modo salir del superyo sería interrumpir la cadena de explotación, ¿no? Luego, con respecto a lo que pasó ayer, vuelvo a mencionar que, por ejemplo, sería impensable aquí en España, porque ahí sí creo, como dije antes, en el carácter jovesiano del Estado. Yo creo que la policía tiene que intervenir e impedir que una camioneta de los periodistas sea atacada. Es decir, acá no hubiera durado un segundo ese ataque. Es decir, ahí hay un problema que habrá que discutir también con el progresismo, porque yo pienso que hay que de inmediato enviar a la policía e impedir ese ataque, e incluso interrumpir la marcha que estaba atentando contra la cuarentena. No creo que haya que temer a los gestos de autoridad cuando son legítimos. Florencia habló de que distingo en el libro las autoridades simbólicas. Es cierto que los grandes hombres y las grandes autoridades surgieron después de la guerra. Churchill, Lenin, y que ahora vivimos por los efectos de la globalización en una especie de meseta en donde cada tanto destaca alguien, pero no. Sí, se podrá decir de la Merkel que es una buena administradora, pero no hay, no es el tiempo de los grandes, ¿no? Pero yo creo que en la historia de América Latina es distinto, y en Argentina es distinto. Y que no tenemos que tenerle miedo a la autoridad. Yo creo que lo de allá no lo comprendo. Acá no dura medio minuto. Les puedo asegurar que está, si no manda el ayuntamiento, que lo gobierna a derecha, a los municipales, la Guardia Civil está en medio segundo. Y quedan todos detenidos. Pienso que es así, ¿no? Lo hablaba el otro día con las compañeras de territorios clínicos sobre este asunto de que la autoridad simbólica debe tener un lugar en la gestión de los grupos, de los gobiernos progresistas. Bien, bueno, si te parece habilitamos a una pregunta más y algún comentario y ya podemos ir cerrando. Sí, vi un compañero de la infancia que me quería saludar, lo saludo también de todo corazón Sí. yo. Francisco no, le escribí recién pero no pude contactar, voy a seguir insistiendo con él. Mientras tanto le cedo la palabra. Ah, está Francisco. Te activo el audio, Francisco. Hola Jorge. Hola Francisco. Capaz que no me reconoces, soy Francisco Palumbo hijo, nuestros padres fueron socios, amigos. Me acuerdo perfectamente de vos y de tu padre, sí. Así que me alegra que nos reencontremos después de miles de años. Después de miles de años, vos tuviste la amabilidad de recibirme en tu casa en Madrid, en años difíciles, en el 78, así que te recuerdo con un cariño enorme a vos, al Tano Norberto, a María Pía, y a esa familia hermosa de amigos que me recibió con tanto cariño, Jorge. Bueno, un abrazo, Francisco. Abrazo. Un abrazo. Muy bueno, le habilitamos el audio a Ricardo Gil, que es el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de La Plata. Entonces, Ricardo, ahí estás. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, un gusto, un placer, y saludarlo y agradecerle, bueno, a todos ustedes, pero a Jorge en particular, porque es la segunda vez que escucho la presentación de su libro. Hoy entré un poco más tarde, no hice a tiempo, y la primera vez en el Centro de Análisis Político, y saber el esfuerzo que hace de militancia y la hora que él está en este momento en España, pero yo creo que lo hace con gusto, y me gustaría una apreciación sobre dos frases que siempre decís y algo que dijiste en la presentación del otro libro, que tiene que ver algo con que sos optimista desde lo político y pesimista desde el modelo que nos rige, o desde el capitalismo, algo así. Y la otra es lo de la frase o el proverbio chino. En realidad creo que es una maldición de que ojalá te toquen vivir tiempos interesantes, y bueno, creo que nos están tocando vivir tiempos interesantes y complejos, ¿no? Muchas gracias. Sí, está la famosa maldición china, muy célebre. Ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Bueno, aquí estamos. Estos
son los tiempos interesantes, han llegado. Yo a la noche veo series, ahora las series distópicas me aburren, porque me parecen que son muy pobres al lado de lo que veo en la calle, todos con mascarillas, virus que se transforman todos los días, informaciones de listas de muertos. Entonces lo que me parece distópico son las series donde van a las discotecas, salen a bailar, entran al restaurante. O sea que realmente la maldición china se ha cumplido. Esto da lugar a muchos delirios de los que no hemos hablado, pero hay mucha gente, lo que escuché a dos señores mayores, como dicen aquí, como me dicen aquí, viejo de... dos señores, sí, claro, porque eso te han remitido a tu edad, ¿no? A dos señores de mi edad, que uno le decía al otro, te das cuenta, han sido unos genios, se sacan de encima a los enfermos, a los viejos, a todos los que no consumimos, a los que hay que pagarles jubilación. ¿Quién habrá sido el genio que inventó este virus? Entonces el tipo daba por hecho, y el amigo también, de que esto estaba diseñado para sacarse, es decir, en un plan darwinista, sacarse de encima a toda la gente que sobra, ¿no? Es un delirio, pero cuidado con lo que, ahí es donde está el problema del optimismo y el pesimismo de que vos hablás, ¿no? Cuidado con lo que puede ocurrir con el capitalismo a mediano plazo, si quiere continuar del mismo modo. Así del mismo modo, esto ha sido una señal. No sé si la vas a saber interpretar. Esto ha sido una señal, esto es una señal clara, así no se puede seguir. No se puede continuar de esta manera. No podemos continuar destruyendo a la gente de este modo. Ahí vuelvo a apelar un poco también a las religiones primeras. Se necesita de nuevo un cierto sentimiento, como podríamos decir, de respeto por la vida de los otros y de la vida de uno, porque realmente han sido siglos de grandes masacres, ¿no? Y así no se puede seguir. No se puede seguir. No. Y luego soy optimista en el sentido de la comunidad invisible. Le escucho a Florencia presentar el libro y digo, bueno, con los años hemos constituido, está Clara aquí presente, están los distintos compañeros que presentaron mi libro, que tuvieron una enorme... la presentación que hizo Territorios Clínicos fue extraordinaria, la que hice en la fundación del Centro Analítico también. Se va configurando una suerte de comunidad invisible entre todos nosotros, donde cada vez más es más fácil entendernos, articular los conceptos que nos movilizan, y me parece que tiene un gran valor que nosotros podamos ir construyendo un discurso que se valga de estas fronteras. Nosotros somos un país que ha tenido una gran tradición en buscar relaciones fronterizas, ¿no? Un poco de psicoanálisis, un poco de ciencias sociales, un poco de filosofía, y me parece que está muy bien, y creo que yo compruebo con mucha felicidad que hay muchísima gente que cada vez más se conecta e incluso me enseña y me explica incluso lo que yo escribo, ¿no? Sin esto yo no entendería lo que estoy haciendo. Bueno, Jorge, compañeros, compañeras, vamos por la hora, porque, bueno, por la hora, por Jorge, vamos a cerrar. Queremos agradecerte mucho, Jorge, agradecerte el compromiso político, intelectual, esta comunidad de afecto. La verdad es que muchas gracias, esperemos pronto verte acá. Así que bueno, ojalá pueda estar allá. Sí, yo también espero muy pronto estar allá. Y Florencia, te agradezco muchísimo el trabajo de lectura que has hecho, que ha sido sumamente pertinente y brillante. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, gracias. Gracias a vos, Jorge. El libro está disponible en Net Ediciones y ya está llegando a la Argentina, así que lo pueden buscar y lo pueden conseguir en físico también, que bueno, es un muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.